Es un escándalo a nivel nacional los audios que se han publicado con respecto a conversaciones de miembros del CNM. Evidentemente algunas tienen contenido delictual, otras no lo tienen. Se está discutiendo el origen del audio, se está discutiendo si el audio es una interceptación legal, pero se están agarrando de ello para perjudicar a terceros y cuartos y quintos. A mí me parece inadmisible que el presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao diga que necesita un determinado tipo de juez para que siempre le den la razón a lo que a ellos les interesa y mantener su hegemonía. Ese señor, a mí me parece, queda claro que éticamente está absolutamente desacreditado. Que si el señor Iván Noguera llama para pedir un favorcito para la esposa que Telesup, bueno, Telesup es una empresa privada. El señor Luna Gálvez tiene todo el derecho del mundo a hacer lo que mejor le parece. Y si quieren firmar un convenio, bueno, podría llamar el decano, podría llamar hasta la esposa de Noguera. Pero si llama a Noguera como miembro del CNM, es cierto que designa jueces al presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao y le dice, oye, hazme un favor para mi mujer, no importa que no se ejecute, hazme la estrellita, eso me parece deleznable. Pero claro, esa es mi opinión. Después, lo que el señor juez Inostroza Pareachi dice, oye, ¿qué cosa quieren? Que lo absuelvan por violación y tal. Bueno, el señor ha demostrado, en la vía de los hechos, ya no de las opiniones, que en los dos casos que él vio, en la sala penal permanente de la Corte Suprema, donde él es vocal titular, él lo que hace es ampliar la pena y es el ponente. Hay muchos periodistas que no tienen idea de lo que es el ponente. De los 5 jueces, la voz cantante, el que lleve el caso, el que muchas veces influencia a los demás para tomar la decisión, es el ponente. Bueno, siendo ponente, el juez Inostroza Pareachi amplió, no solamente ratificó, sino que amplió 2 condenas por violación. Entonces, en la vía de los hechos no hizo nada irregular. Lo que pasa es que esto es medio complicado en el medio de un absoluto descrédito de la clase política. Ahí está la portada de Exitosa, donde dice que todo el mundo cree que los políticos en general son delincuentes o que son poco preparados. Y la gente ve a los fiscales y a los jueces como políticos. Le hemos tocado la puerta, como siempre, al doctor Bernales, que es constitucionalista, que ha sido senador, y don Enrique le pido por enésima vez que sea algo así como el profesor. Además de darnos su opinión de lo que ha pasado, díganos cómo es posible que el Congreso destituya miembros del CNM, siendo un organismo autónomo, podrían tomar cartas en el asunto, pero los podrían votar al carpetazo o a la mano alzada. Muy buenos días, profesor Bernales Ballesteros. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Defir? Mira, en realidad, yo creo que esto no es nuevo. Esto viene sucediendo desde hace muchos años. Yo me encuentro entre aquellas personas que temía que en algún momento el destape iba a generar un escándalo por la náusea que provocaría el hecho de tener miembros a nivel de Corte Superior, de Corte Suprema, Consejo Nacional de la Magistratura, y qué más habrá, qué más vendrá, porque si hay algún órgano que realmente está podrido, es justamente todo lo que se refiere al sistema de administración de justicia. ¿Y ello de dónde viene? Viene simplemente de la misma Constitución. El gravísimo error está en una Constitución deficiente, sobre todo en el capítulo que se refiere al Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Por qué razón? Primero, por una composición que es inaceptable, porque un órgano que en realidad ratifica jueces, nombra jueces, los investiga, los puede ratificar, los puede destituir, etcétera, tiene que ser un órgano de una composición de gente de formación netamente jurídica y de una honestidad ética sin tacha, sin discusión. Le ruego, profesor Bernales, le explique a la gente en detalle cómo se conforme el CNM. Hay representantes de las enfermeras, representantes de las universidades, representantes de aquí y de acá, y es una elección política para después designar a temas técnicos, fiscales y jueces. Muy bien, entonces comencemos con el error de la Constitución, que señala que los miembros son evidentemente un representante de la Corte Suprema, un representante del Ministerio Público, pero luego viene
algo que pareciera correcto, en el sentido de que intervienen representantes de las universidades públicas y privadas, etcétera. Pero ¿qué sucede? Estas personas son elegidas, ¿no es cierto? Y son elegidas sin tener en cuenta el criterio de la formación. Pueden ser personas, qué sé yo, digamos intachables, pero eh, para aplicar, de alguna manera el famoso dicho de ¿qué sabe el burro de alfajores? Ujú. Si efectivamente las universidades privadas, por poner el caso, eligen a un representante, ¿no es cierto? Y en estas universidades priman las universidades privadas, no las buenas, no las mejores, sino las que realmente sabemos son universidades de negocio, universidades que trafican títulos, etcétera. Bueno, son esas universidades las que por número eligen al representante. Nunca usted verá un representante de la Católica, de la Pacífico, de la Lima, etcétera. ¿Por qué? Porque no tienen ninguna posibilidad de ganar una elección frente a las casi 75 universidades de ese tipo que son las que determinan quién va como el representante de las privadas a la composición del Consejo Nacional. Y también van Eh, enfermeras, por decirte, un representante del colegio de enfermeras o algo así, del colegio médico. Enfermeras o contadores, o sea, no, yo no tengo nada contra las enfermeras, al contrario, Mi a mamá mí es me enfermera. atiende totalmente una enfermera de una excelente calidad ética y profesional. Pero si yo le pregunto algo de derecho, me mira con horror, no tiene la más mínima idea, ¿no es cierto? Y esas personas son las que van a decidir cómo se evalúa el comportamiento de un juez, cómo se nombra un juez, con qué conocimiento lo van a hacer. No tienen ninguna posibilidad y más bien pueden ser sometidas a una influencia negativa. ¿Por qué razón? Porque en este caso sí pues funciona hecha la ley, hecha la trampa. Esa composición está hecha para que haya trampa, para que haya favoritismo en la elección del Consejo Nacional de Magistratura. Ahí está el problema. Doctor Bernales, entonces, en la composición hay un inconveniente. Le ruego aquí que me avise si tenemos que ir a una pausa, porque igual lo quiero al doctor Bernales para que me lo explique. No tenemos pausa. Doctor Bernales, le ruego que usted se tome tiempo. Imagínense que usted está en el aula. Entonces, la ¿Sí? gente ha escuchado los audios y de Sí, diversa índole. Evidentemente, tú escuchas un audio en donde un juez, por dar un ejemplo, Nostroza, dice, ¿y qué cosa quieren? ¿Que lo absuelvan? ¿Que pase tal cosa? Entonces la gente dice, este es un bárbaro, es una bestia, es un desgraciado. Pero y nosotros, no, perdón, no, no, déjame no. terminar. Y Sí, nosotros Apariachi, en la historia del CNM, es el juez de más altas calificaciones para ascender desde el punto de vista técnico, más altas que la de San Martín, más altas que la de Villestein. Y este sí, señor, él, cuando ha dado a conocer las sentencias de la sala que él ha manejado, que él ha sido ponente, el ponente es el que empuja el caso, es el que le explica a los demás. Él no solamente ha ratificado las condenas de violación, las ha ampliado. O sea, en la vía de los hechos, una conversación que se puede tomar como una barbaridad termina en algo que no lo es. Entonces, la gente dice que lo destituyan. Claro, el presidente dice que lo destituyan y el Congreso podría votarlo, por dar un ejemplo, vamos por partes, a mano alzada, con un manazo en la carpeta. Hablamos primero del caso de Inostroza y le ruego su opinión y su explicación jurídica desde el punto de vista también constitucional por la probable destitución que podría ser objeto de este señor. mire, ahí el caso es complejo porque la Constitución, que vuelvo a insistir, es una Constitución de un origen no solamente discutible, sino que de alguna manera ya indicaba lo que iba a pasar, que necesita una revisión completa. Se encuentra frente a una situación donde, mire, el señor Inostroza es supremo, ¿no es cierto? Pero el juez del Callao, el presidente de la Corte Suprema del Callao, es Corte Superior, tiene un grado Menor. que es distinto y que es menor. Y luego hay magistrados del Consejo de la Magistratura, con órganos del Estado que tienen capacidad de juzgarlo. Por ejemplo, al señor Inostroza se le puede aplicar el artículo 99 y 100 para que sea destituido por acusación de la, ah, dentro del
dentro del Congreso, ¿no es cierto? Y el Pleno finalmente... Acusación constitucional contra un vocal de la Corte Suprema. ¿De qué se le podía acusar al señor? Pero bueno, ahí está el problema, porque habría que determinar constitucionalmente que o bien ha infringido la Constitución o ha cometido delito, ¿no es cierto? Claro. En cuyo caso hay penas como la de inhabilitación, destitución, ya, pero en el etcétera. caso particular de él, o sea, él habla de una manera, evidentemente está editado, pero él habla de una manera como si no le diera importancia a la violación de una niña, y dice, ¿y este qué cosa quiere? ¿Que lo declaren inocente, que lo anulen? Pues claro, tú escuchas esa barbaridad y dices, este tipo es un insensible, es un desgraciado. Pero este insensible y desgraciado, y lo digo entrecomilladamente, a la hora que ha dictaminado, le ha aumentado la pena a los 2 violadores que tuvo en las manos. Como ponente, o sea, para que, reitero, el ponente es de los 5 jueces, Bernales es el que lleva por delante el tema, y Bernales dice, a este me lo canean por esto, y los demás firman. ¿El ponente es la voz cantante o yo estoy hablando babas? No, lo que pasa es que el ponente tiene, digamos, un grado de decisión mayor que puede imponer al resto de la sala. Y eso le faculta que, si es un juez corrupto, a negociar pues lo que le va a aplicar. Por eso es que dice, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que me está pidiendo? ¿Amplío la pena o qué? ¿No es cierto? No, él dice, absuelvo o anulo, pero cuando lo ha hecho, ha aumentado la pena. O sea, en este caso particular, y mi idea es desarrollar todos, es bien difícil culparlo de algo. El pata no solamente ha cumplido con su trabajo, ha sido drástico. Así es. Pero entonces entra otro artículo de la Constitución, que es el 157, que dice que puede ser removido por el Congreso de la República por falta grave. Correcto. La falta grave no implica, puede ser un delito, puede no serlo. Correcto. Eso es algo que queda a criterio de los legisladores en el Congreso. Entonces, exacto. Establecer una falta grave por un chuponeo, cualquier barbaridad que uno pueda decir, puede decir falta grave. O sea, sí, una falta de respeto. Ahora, eso no exime al Congreso de investigar. No. ¿Es cierto? Sigamos avanzando. Este señor, bueno, el presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, ¿ya? Así es. El presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, para mí, ha dicho varias cosas que son aberraciones jurídicas inclusive. El presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao dice que quiere que le manden jueces como si fuera un delivery de pizza con mozzarella y extra queso, jueces que dictaminen de acuerdo a los propios intereses que él tiene para mantener una hegemonía en la Corte Superior de Justicia del Callao. Se me está yendo el nombre, por eso no lo menciono, lo estoy buscando, se me dio porque hay varios nombres. Miranda, me parece. Ríos. No, Ríos, perdón. Entonces, señor Ríos lo que está es desnaturalizando su función, porque el presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, y eso le ruego que me lo explique mejor de lo que yo estoy haciendo, no es el jefe de los jueces que le dice lo que tienen que hacer o decir. Es autónomo cada juez, pero además ese señor lo que dice es que quiere mantener autonomía. Es decir, uno puede inferir que realmente él opera como el jefe de los jueces y mantiene una hegemonía ¿para quién? O sea, este señor no solamente ha sido de boca, en este caso sí hay una falta grave evidente. Claro, es que en materia judicial los jueces son pues absolutos, son omnipotentes. Y el sistema jurídico que funciona de acuerdo a los artículos 138 y 139 de la Constitución, le faculta a tener esa actividad por una independencia y una autonomía que debería funcionar como garantía de una correcta administración de justicia, pero que desgraciadamente por el origen de quiénes son los que son nombrados y cuál es su conducta en lo personal, resultan al revés. Soy un juez que tengo tanto poder discrecional que hago lo que me da la gana y me lleno los bolsillos de dinero, pues, ¿no es cierto? Ahora bien, este señor, por el nivel que tiene, no puede ser sancionado por el Congreso. A él no le es aplicable ni el artículo 157, que es solamente para los magistrados, de Consejo de la Magistratura, ni tampoco por los artículos 99 y 100 del antejuicio. ¿Por qué razón? Porque no es supremo. Es un juez superior. A él lo tendría que ver la OCMA. La OCMA, pero la OCMA simplemente para investigar y elevar el caso y, bueno, ¿quién lo puede destituir?
el Consejo Nacional. Correcto, la Oficina de Control de la Magistratura lo investiga y sube al Consejo Nacional de Magistratura, que es precisamente el que está cuestionado. ¿Por qué? Así es. Y ahí vamos al caso de Noguera. Noguera, que es el representante de las universidades en el Consejo Nacional de la Magistratura, llama a este mismo señor y le pide un favorcito para su esposa, que la quiere mucho, cosa que está en su derecho, muy bien que sea feliz, pero dice, dale un convenio para Telesub en la universidad del señor Luna Gál, porque ella trabaja ahí. Entonces dale un convenio, ¿qué importa que no opere? Pero es un favor para mi hermana, para mi esposa, que yo la quiero tanto, pero el problema es que él es un funcionario público que nombra jueces y el otro señor es un miembro de una corte superior y dice, ayuda a Telesub, y Telesub es privada. Entonces él está pidiendo un favor para beneficiar a una universidad privada y beneficiar a su esposa para que tenga una buena nota, entre comillas, frente a Luna Gálvez, que es el dueño. ¿Ahí hay tráfico de influencias o no? Puede haber. Depende de la prueba y de cómo se proceda en la investigación. Pero si no hay tráfico de influencia, hay por lo menos intencionalidad culposa. Y eso es falta grave. Favorcito. Eso pues. sí amerita que se les aplique el 157 que determina la intervención del Congreso. El Congreso, el presidente de la República lo ha dicho, en este caso está bien asesorado, porque el artículo 157 habla de remoción por causa grave. La causa grave no necesariamente es delito, es una conducta sospechosa. Digo esto es puede ser una intencionalidad delictiva. Para que quede claro, el día de mañana a mí, de hecho, me chuponean, doctor Bernales, y muy probablemente usted también, porque muchas veces la gente le llama a hacer consultas, y usted es un abogado, que usted si quiere puede hacer una consulta. No, constitucionalista, abogado. Correcto, pero usted si mejor le parece, usted puede hacer una consulta y girar un recibo. Usted es un privado, en buen romance, y yo soy un privado. Correcto. Que el día de mañana me llama el doctor Bernales y dice, oye, Filipito, tengo un sobrino que quiere practicar en Exitosa. ¿Sabes qué? O sea, yo le puedo hacer a usted 100 favores y usted también me puede hacer a mí 100 favores. ¿No es cierto? Sí. Eso no es tráfico de influencias. Cuando alguien lo llama a hacer en mi caso, yo estoy abusando de usted y le estoy haciendo una consulta. Pero alguien puede llamar a hacer una consulta y usted gira su recibo en horarios y cobra. Ahí no hay nada ilegal porque usted y yo somos privados. Que eso le quede claro a la gente. Cuando eres miembro del CNM, un magistrado, o cuando eres miembro de un consejo como el CNM, o eres un fiscal o un juez, o un ministro, o un funcionario público como un congresista, tu responsabilidad es diferente, ¿cierto? Bueno, en mi origen soy privado, pero si soy miembro de un órgano que tiene intervención en responsabilidades que son de derecho público, como es ser miembro magistrado del Consejo Nacional de Magistratura, no se trata ya de mi origen privado, sino de mi conducta como magistrado. Ahora, ¿no es cierto? Así. Ahora, yo le pido un poco de paciencia, profe, ir a la pausa, porque quiero ver la otra cara de la moneda. Comprenderá usted que estamos atrás o delante, la verdad es que ya tengo mis dudas, del caso de corrupción más grande de la historia del Perú, y puede darse el caso que haya gente interesada en petardear el sistema de justicia peruano, el CNM, la Fiscalía, el Poder Judicial, porque discúlpeme, profesor Bernales, si alguien manda a chuponear a Inostroza Pariache, a San Martín, a Elvia Barrios, a Duberlí, a Lecaros, a Ángel Romero, ¿no es cierto? Y por ahí chuponeo a esos 5, y chuponeo a 4 miembros del CNM, y chuponeo a Pablo Sánchez, a Pedro Gonzalo Chávarri, y claro, y me dedico a hacer inteligencia para el mal. Alguien puede estar digitando eso para su beneficio propio, en aras de la transparencia y de la libertad de información, se termina petardeando como hacía Montesinos, porque una de las cosas que la gente no sabe es la información que Montesinos se guardaba para sí y extorsionaba. Entonces, no es así nomás que yo chuponeo, tiro una noticia al viento y pido que maten y tal. Vamos a la pausa y regresamos con Enrique Bernales para ver pues, la otra cara de la moneda, como decía Catherine Ampuero ayer, y yo también pienso igual. Hay que investigar a quienes chuponean y para qué lo chuponean. No voy a hacer que terminemos siendo totos útiles de expresidentes que quieren salvarse de una cana. 7:32, regresamos con Bernales. Audio odioso e inaceptable, como cuando menos un par que hemos escuchado, merece una investigación, pero doctor Bernales, el CNM y el Poder Judicial y la Fiscalía son pues como un enfermo con cáncer. Tú no le vas a hacer una quimioterapia para matar al enfermo.
O sea, tú lo que tienes que hacer con una persona es atacar las células cancerígenas y salvarle la vida. O sea, cuando uno tiene a una persona con determinada enfermedad, no mata al enfermo para matar a la enfermedad. Porque también eso puede estar pasando. Acá, digamos, las cosas claras. Se están jugando la cárcel. Los últimos 4 o 5 presidentes, se me ve el número, están bajo investigación y con problemas que podrían terminar en la cárcel. Toledo, Ollanta-Humala Nadine, Pedro Pablo Kuczynski, Alan García. Entonces, claro, hay atrás de ellos ministros, viceministros, lobistas, lavadores de dinero, que suena música celestial para ellos, petardear al Poder Judicial. Toledo, por decir, va a decir, mire, lo que está pasando con el Perú es un sistema que está podrido, yo soy un perseguidor político. La PPK podría decir lo mismo, Ollanta-Humala Nadine lo mismo. Todo el mundo podría decir lo mismo porque además todos son delincuentes. Entonces, hay que tener mucho cuidado, creo yo, doctor, y le pido su opinión, con el chuponeo con intenciones subalternas que ni usted ni yo de repente sospechamos. Hay miles de millones de dólares comprometidos en los casos de corrupción, doctor. Mi querido Félix, la historia de la humanidad nos demuestra que hay una franja muy estrecha cuando hay que recorrer un camino donde de un lado está la virtud, pero del otro lado está el pecado. ¿Es cierto? La Revolución Francesa comenzó tumbándose a la monarquía, pero dijeron, después de la monarquía, ¿qué viene? No hubo orden, pero el desorden. ¿Quién llegó? Llegó un santo, presunto Robespierre. ¿Qué pasó? Régimen del terror, ¿no es cierto? Y lógicamente fue tanto el terror, configuró un desastre, hasta que llegó una espada salvadora, se llamaba Napoleón Bonaparte, y se acabó la Revolución Francesa. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Esa franja estrecha es una franja que está en la conciencia del ser humano. Está en el peligro de tener el poder y no saber usarlo, pero también está en el peligro de la envidia del poder y las ganas de tumbárselo para que se vayan todos, y después que efectivamente todos se fueron, ¿qué vino? ¿Vino el paraíso o vino el anarquismo? Cuidado con nuestra conducta. Hay que ser muy cuidadosos y tenemos que necesariamente entender que con todos sus riesgos, del lado de la virtud como del otro lado, está ese criterio que se llama dudo, pero luego existo, Descartes. Y al mismo tiempo está la necesidad de entender que de esa conclusión lo que finalmente tiene que funcionar como criterio es que dentro de la duda haya siempre algún valor que funcione, del cual yo tenga que cogerme. En este caso es, por ejemplo, la presunción de inocencia. Doctor. Lo que yo tengo que probar es tu culpabilidad. Pero no siguiendo con la hilación de lo que usted dice, viene la Revolución Francesa, viene Robespierre, Danton, Marat, viene la guillotina, viene la cortada de cabeza de María Antonieta, que era la pituca máxima de esa época, la reina absolutamente voluptuosa y ostentosa, la caída de los Luises, lo que ya sabemos con la libertad, igualdad y fraternidad, y el pueblo posa sus ojos sobre el fenomenal Napoleón Bonaparte. Napoleón era un hombre de pueblo que enaltecía los valores máximos de Francia. Él también hablaba de igualdad, libertad, de fraternidad, y termina siendo un dictador atroz que sumerge a su país también en una debacle económica como consecuencia de las guerras, pero también el tipo da un código napoleónico, pero también se hace rey a su hermano, a sus hermanas, hace rey de España a un hermano borracho. Y Napoleón termina por la pata de los caballos, escapándose y muriendo después en la isla de Elba. Pero también en la Revolución Rusa matan a los Romanov y viene el señor Lenin como el salvador del pueblo y establece una dictadura feroz que termina como Stalin matando gente, y así siempre la igualdad, la libertad y la fraternidad que uno puede decir que enarbola puede terminar en una dictadura feroz. Entonces, mucho cuidado con que... Esa es la historia, Philip. ¿Qué pasó con Velasco? Cuando Velasco gana y gana el poder del pueblo, la gente decía que se vaya a Belaúnde. Chino, ¿contigo hasta la muerte o no? ¿Y qué pasó con la revolución de Velasco? Y después viene otro chino contigo hasta la muerte. Fujimori. Entonces, en el Perú hay que tener cuidado, hay que decirlo claro también, doctor. El CNM es algo que quieren manejar con intenciones ideológicas, porque se ha judicializado la política
Y al judicializarse la política, como yo no le puedo ganar a Bernales en la vía de las ideas o el discurso político, lo empapelo, lo enjuicio, lo persigo, lo ataranto y le meto 30 juicios y usted se va a pasar la vida enjuiciado. Claro que también hay corrupción, entonces esto hay que balancearlo y tener mucho cuidado con que hayan los grandes corruptos del Perú escudándose en la libertad de expresión y en el interés público para hacerse del poder de la Fiscalía, para hacerse del poder de la Corte Suprema y por supuesto para hacer eso necesitas el CNM. Desde luego, lo que tenemos que tener es mucho cuidado y entender que por encima de las intenciones que son negativas, también hay las intenciones que son positivas. La duda metafísica es inevitable y tenemos que aceptar que forma parte de nuestra existencia y de nuestra capacidad de decisión. Yo dudo, por consiguiente tengo que investigar. Yo dudo, por consiguiente tengo que respetar valores. Yo dudo, por consiguiente tengo que entender que más allá de mi conducta y de malas intenciones, puede establecerse una verdad distinta que definitivamente permita salir adelante. Por supuesto que hubo, en lo último que usted menciona, un Fujimori que fue el otro chino contigo hasta la muerte. Cayó, pero ¿quién llegó? Llegó un hombre honesto, llegó Valentín Paniagua, ¿no? Y el país comenzó a recorrer nuevamente un camino difícil, lleno de peligros que se llama democracia. En esto estamos. Pero después vino, recuerde, Toledo, que hablaba de la corrupción, y termina cobrando cuando menos una coima de 20 millones de dólares y le faltaban 15 más. ¿Cuánta plata más habrá robado Toledo? Porque yo no conozco a un presidente con más pruebas encima, pero a lo que quiero ir yo y reiterar lo mismo, o sea, mucho cuidado, porque esos fanatismos liberadores terminan dictaduras absolutistas desde el punto de vista ideológico. Mucho cuidado. Esos son los riesgos, pero la democracia hay que caminarla, caminante se hace camino al andar. Yo no quiero decir con esto que la democracia es perfecta, pero si no la caminamos, si no sorteamos los riesgos, si no reconocemos que en algún sitio, en alguna esquina encontraremos personas con valores éticos, que serán finalmente los que de algún modo eviten que la democracia se destruya por una dictadura de tipo salvaje, donde todo se roba, donde todo se hace. Bueno, inevitablemente esa duda que no facilitó, por un lado, salvar al país, pero por otro lado, aceptar el riesgo de que pueden haber oscuridades en el camino. Bueno, tenemos que escoger, Philip. Mucho cuidado, de acuerdo, pero necesariamente hay que investigar, hay que sancionar y hay que separar el polvo de la paja. Lo digo esto porque en el Poder Judicial hay gente que da fallos discutidos. Ahí hemos tenido a Villestein, que es un tipo intachable. Hemos tenido y tenemos al doctor San Martín, que yo creo que es una persona honesta, es de izquierda, es antifujimorista. Dile lo que tú quieras, pero no es coimero. Elvia Barrios, dile caviar, no es coimera. Y así tienes gente que tú puedes decir que es medio de izquierda. Luis Felipe Almenara Brison, que en paz descanse, era un tipo correctísimo. Entonces, ¿cuál es el tema? El día de mañana, yo chuponeo a cualquiera de estos señores, Pedro Gonzalo Chávarri, el que acaba de llegar, y pregunten, porque yo he hecho mi tarea, es un tipo de fama de incorruptible, es un fiscal de carrera con 35 años. No es ni de derecha, ni de izquierda, ni aprista, ni fujimorista. Y hay gente que se lo quiere tumbar porque no le sirve para sus objetivos políticos. Entonces, este doctor Pedro Gonzalo Chávarri está llegando en una instancia de la historia del Perú en donde Odebrecht está presionando al Perú y no ha hecho bien su trabajo el señor Sánchez. Y hay gente, organizaciones con Proética, Transparencia, IDL Reporteros pidiendo que se quede el señor que no ha hecho bien su chamba. Entonces, a mí me da que pensar, doctor Bernales, si el próximo mes salen los 2 viceministros apristas que están en la cana, un funcionario más de 5º nivel, y la voleibolista Jessica Tejada, que a mí me parece absurdo que esté en la cárcel, no queda ni un preso por el caso Odebrecht, doctor Bernales. En Brasil han entrado más de 200 funcionarios de Odebrecht y de empresas consorciadas con Odebrecht de construcción. Ha entrado a la cárcel Odebrecht, que es el hombre más rico de Brasil,
o casi tan rico como el otro más rico que se llama Eike Batista. Acá en el Perú no está pasando nada. Y Toledo ya se fue y pasado mañana se va a PPK y se están burlando en nuestra cara. ¿Quién quiere manejar esa clase de justicia? La madre del Cordero, en el caso que usted menciona, está en una cosa muy sencilla, ¿no? La ingenuidad de aceptar que se puede creer en una institución como el Ministerio Público que hace un acuerdo secreto. ¿Con quién? Con Odebrecht. ¿No es cierto? Y ahora resulta que Odebrecht dice, invoco el acuerdo que hemos llegado con ustedes para decir, ustedes me han fallado, me han allanado. Y ni siquiera, y el señor Pablo Sáenz ni siquiera lo hace público. No, porque es tan secreto que estamos a instancia de que están pensando si ellos nos demandan a nosotros. O sea, yo voy a la casa de Bernales, le robo hasta la camisa, lo dejo en la calle sin zapatos, digo que voy a decir la verdad, no le devuelvo la plata que le he robado y después le digo a Bernales, oh hermanito, voy por tu casa porque te robé los muebles y las joyas. Así que te porta bien bonito, compadrito, si no te voy a meter una denuncia que hasta tu casa te quito. ¿Qué es eso? Yo creo que tiene que haber una exigencia, no solamente ética, sino también de los órganos que tengan capacidad de actuar para que ese acuerdo se haga público y que la conducta del Ministerio Público se juzgue a la luz de aquello que se acordó y que en este momento nos han puesto la soga al cuello. Doctor Bernales, como siempre ha sido usted muy amable en estos últimos 45 minutos, muy amable como siempre. Gracias a ustedes, hasta luego. Vámonos a la pausa. ¿Viene el Tigrillo o viene Yampiero Díaz? ¿Quién va a ver los deportes? Porque luego de eso viene Chacho Hidalgo y de ahí viene Carlos Cacho, tremendo programa el día de hoy. Quique, ¿el Tigrillo va o no va? El Tigrillo va. Luego de la pausa estamos con él. Alela France, Francia o Bélgica, Quique. Yo creo que Bélgica, Philip. Yo creo que Francia. Vamos a ver qué dice el Tigrillo, 7:47.